Una polea y dos cargas se conectan mediante cuerdas inextensibles. ¿Cómo se muestra en la figura? La carga A tiene una aceleración constante de 300 milímetros sobre segundo cuadrado y una velocidad inicial de 240 milímetros sobre segundo, ambas dirigidas hacia arriba. Determine el número de revoluciones ejecutadas por la polea en 3 segundos. Inciso B, la velocidad y la posición de la carga B después de 3 segundos. Inciso C, la aceleración del punto D sobre el aro de la polea en el tiempo t igual a 0. Lo que tenemos aquí es un problema de cinemática de cuerpos rígidos. En este caso, vamos a considerar la polea doble como un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido que está limitado a un movimiento de rotación alrededor del eje que pasa por el punto C, por el centro de la polea doble. Y unida a esta polea doble, que solo está limitada a rotar nuevamente, están estas dos cargas A y B, las cuales pasan por diferentes radios de la polea doble. Entonces, el problema nos está indicando que la carga A tiene una aceleración hacia arriba, según lo que nos indica el problema, de 300 milímetros sobre segundo cuadrado. Y esta aceleración es constante. Y también nos indica que tiene una velocidad, vamos a colocar que esto va hacia arriba, también tiene una velocidad de 240 milímetros sobre segundo dirigidos hacia arriba. Entonces, si consideramos nosotros que la carga sube con esta aceleración, lo que debe de suceder es que la polea gire en sentido horario, con la aceleración alfa, una aceleración angular, la cual es válida para cualquier punto dentro de la polea doble. Y si la carga sube, la polea doble gira en sentido horario, entonces la carga B debe de bajar con una cierta aceleración. Vamos a modelar las dos cargas como partículas puntuales. Y vamos a considerar nosotros que si la carga A tiene una aceleración constante hacia arriba, la polea doble tiene que tener una aceleración angular también constante. ¿Cómo vamos a saber eso? Vamos a considerar nosotros lo siguiente. Vamos a considerar que la aceleración de la carga A es la misma aceleración que tiene un punto en la polea y es la misma aceleración que va a tener un punto justo en el borde de este radio de la polea doble. Una aceleración que para nosotros va a ser una aceleración tangencial. Entonces podemos considerar que la aceleración tangencial de ese punto, el borde de la polea, a un radio de 120 milímetros medido desde C, va a ser igual al radio de la carga A por alfa. Podríamos decir que esta aceleración tangencial es igual a la aceleración de la carga A. Si despejamos en esta ecuación, obtendríamos que alfa es igual a la aceleración de A dividido el radio. Entonces, podemos nosotros decir, bueno, si alfa depende de la aceleración de la carga A, que es constante, y del radio de A, que también es constante, entonces la aceleración angular es constante. En este caso, tendríamos que la aceleración angular va a ser 300 milímetros sobre segundo cuadrado, dividido el radio de la polea doble, que para nosotros es 120 milímetros. Y eso nos da una aceleración angular de 2.50 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces, esta aceleración angular nos va a servir para encontrar lo que nos solicita el inciso A. ¿Cuántas revoluciones ejecuta en t igual a 3 segundos? Como la aceleración angular es constante, nosotros podemos utilizar esta ecuación. Podemos decir que delta teta es igual a la rapidez angular inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. El problema
nos está indicando en este caso que la velocidad inicial de la carga A es 240 milímetros sobre segundo. Entonces no podemos asumir nosotros, sería algo incorrecto asumir que la velocidad angular, que la rapidez angular de la polea es igual a 0. Para encontrar cuál es la rapidez angular de la polea vamos a utilizar nosotros esta ecuación. Vamos a considerar que la rapidez que nos proporciona para la carga A es igual a la rapidez de este mismo punto dentro de la polea doble. Entonces, utilizando nuestra ecuación, la rapidez tangencial es igual, en este caso, la rapidez tangencial de A es igual al radio de A por omega. Y despejamos para omega. Obtendríamos nosotros que la rapidez tangencial, tendríamos nosotros que la rapidez tangencial sería 240 milímetros sobre segundo dividido el radio de la polea A, que es 120 milímetros. Esto nos daría una rapidez angular de 2 radianes sobre segundo. Entonces, esa sería la rapidez angular inicial que debemos de ocupar nosotros en esta ecuación. Sustituimos los datos. Delta teta para nosotros va a ser igual a la rapidez angular inicial de 2 radianes multiplicado por el tiempo de 3 segundos más 1/2 la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y con esto obtenemos nosotros nuestro desplazamiento angular para el instante de tiempo que nos solicita. Tendríamos un desplazamiento angular de 17.3 redondeado a 3 cifras significativas radianes. Pero el problema lo que nos está solicitando es el número de revoluciones. Entonces vamos a hacer una conversión. Vamos a decir que una revolución es igual a 2pi radianes. Y eso nos daría que la cantidad de revoluciones que ejecutó esa polea en el tiempo de 3 segundos es 2.75 revoluciones. Eso era nuestro inciso A. Nuestro inciso B nos solicita cuál es la velocidad y la posición de la carga B después de 3 segundos. Entonces, para el inciso B vamos a considerar nosotros ¿cuál sería la velocidad? ¿Será que la velocidad en este caso es constante? La velocidad de B no va a ser constante, porque B está unido por la cuerda a la polea doble, y la polea doble no tiene una velocidad constante. Tiene una aceleración angular constante, más no una velocidad angular constante. Entonces, ¿cómo encontramos cuál es la velocidad? Vamos a ver que la velocidad en cuanto a su dirección va a ser dirigida hacia abajo, pero necesitamos conocer la rapidez para el instante de tiempo que nos solicitan de 3 segundos. Entonces vamos a considerar nosotros que la aceleración de B, de la carga B, sería igual a la aceleración de un punto justo en el borde de la polea. Una aceleración tangencial, que va a ser en este caso igual a la aceleración de B. Y que también aquí tendríamos una velocidad tangencial para B. Entonces vamos a utilizar las mismas ecuaciones que utilizamos para la carga A. Vamos a decir nosotros que la aceleración de B va a ser igual al radio de B por alfa. Recordemos que alfa es el mismo para cualquier punto dentro de la polea doble. Entonces, la aceleración de B sería, en este caso el radio de B es 180 milímetros. Vamos a decir 180 milímetros por 2.50 radianes sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la polea doble, la aceleración angular. Esto nos daría 450 milímetros sobre segundo cuadrado, dirigidos hacia abajo. Con esta aceleración nosotros podemos encontrar la velocidad de B. Podemos nosotros considerar
que como la aceleración angular es constante, esta aceleración para B de 450 milímetros sobre segundo cuadrado también va a ser constante. Entonces podemos utilizar esta ecuación para la cinemática de una partícula en movimiento rectilíneo. Podemos decir que la velocidad de B final, o al final del intervalo que nos piden, es igual a la velocidad de B inicial más la aceleración de B por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad de B inicial? La velocidad de B inicial no puede ser 0, no parte del reposo, porque si A no parte del reposo, B tampoco va a partir del reposo. El movimiento de A y B es un movimiento dependiente. Entonces, necesitamos saber cuál es la velocidad inicial de B. Para encontrar la velocidad inicial de B, vamos a utilizar la ecuación que habíamos utilizado para encontrar la velocidad angular de la polea. Vamos a utilizar la antiderivada de esta ecuación. Es decir, vamos a integrar esa ecuación. La integral de esta ecuación nos daría a nosotros la velocidad de B. La velocidad de B es igual al radio de B por omega. En este caso nos interesa a nosotros la velocidad de B inicial, que sería igual al radio de B por omega 1. En este caso, 180 milímetros multiplicado por la velocidad angular inicial de 2 radianes sobre segundo. Esto nos daría una velocidad de 360 milímetros sobre segundo dirigidos hacia abajo. Entonces ya tenemos nosotros lo que necesitamos para poder determinar cuál es la velocidad de B. La velocidad de B después de 3 segundos sería igual a los 360 milímetros más la aceleración de B multiplicado por el tiempo. Esto nos da una velocidad de 1710 milímetros sobre segundo. Esa sería nuestra velocidad. El problema también nos solicita cuál es la posición de la carga B después de 3 segundos. Bueno, como B se mueve hacia abajo, la posición de B sería un cambio de altura, un cambio de posición, que estaría después de 3 segundos mucho más abajo a la posición inicial. Para encontrar eso, vamos a hacer uso de esta ecuación. Delta Y para B es igual a la velocidad de B inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Aquí mi delta YB va a ser negativo si consideráramos nosotros un sistema de coordenadas con Y positivo hacia arriba, X positivo hacia la derecha. Pero también podríamos nosotros considerar la cantidad que obtenemos aquí y decir que esta cantidad nos va a quedar a nosotros un valor, y el valor vamos a decir, bueno, va a estar tantos milímetros hacia abajo. Entonces, sustituyendo aquí el dato, obtendríamos nosotros que delta YB va a ser igual a la velocidad inicial, que es 360 milímetros sobre segundo por el tiempo, más 1/2 de la aceleración de B, que son 450 milímetros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Podemos ocupar esta ecuación o podemos ocupar cualquier otra ecuación que nos permita a nosotros determinar el cambio de posición para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, operando estos datos, obtendríamos 3105 milímetros. Quiere decir que la posición ahora va a ser 3105 milímetros abajo de la posición inicial. Eso sería nuestro inciso B. Nuestro problema también nos solicita un inciso C. ¿Cuál es la aceleración del punto de B
perdón, del punto D sobre el aro de la polea en el tiempo t igual a 0. ¿Qué necesitamos nosotros considerar aquí? Necesitamos considerar que el punto D, como está dentro de la polea doble, y la polea doble tiene una aceleración angular, el punto D tendría una aceleración tangencial. Pero además debería de tener una aceleración radial que debería de ir dirigida hacia el centro de la trayectoria. En este caso, dirigida hacia el eje que está ubicado en C. ¿Cómo sabemos que tiene de las dos? Bueno, sabemos que tiene una aceleración tangencial porque tiene una aceleración angular y la aceleración tangencial es igual a r por alfa. Y sabemos que tiene una aceleración radial porque cualquier objeto que esté en una trayectoria curva siempre tiene aceleración radial. Entonces, para nuestro problema, vamos a considerar lo siguiente para el inciso C. La aceleración del punto D va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes de aceleración tangencial al cuadrado más la componente de aceleración radial al cuadrado. ¿Cuál sería la aceleración radial en este caso? Vamos a pasarnos a otra hoja. Bueno, la aceleración radial es igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio. En este caso tenemos que considerar cuál es la rapidez en t igual a 0 para nuestra carga B. Entonces vamos a regresar, vamos a considerar el dato de la rapidez de B inicial. Bueno, la rapidez de B inicial es 360 milímetros sobre segundo. Entonces, eso nos permitiría encontrar cuál es la aceleración radial. La aceleración radial en este caso sería los 360 milímetros por unidad de segundo al cuadrado dividido el radio para la polea B, que son 180 milímetros. Entonces, obtenemos cuál es la aceleración radial. Serían 360 al cuadrado dividido 180. Esto nos da una aceleración radial de 720 milímetros sobre segundo cuadrado. Y nuestra aceleración tangencial es igual a el radio de B. Bueno, aquí también tendríamos que haber dicho el radio de B por alfa. Y esa aceleración tangencial ya la habíamos encontrado. Si no estoy mal, habíamos encontrado que la aceleración de B, que es igual a la aceleración tangencial, era 450 milímetros sobre segundo cuadrado. Entonces ya lo tenemos calculado. 450 milímetros sobre segundo cuadrado. Esta va dirigida hacia la derecha, esta iría dirigida hacia arriba. Pero aquí tengo que hacer una acotación. La aceleración, estoy tomando la aceleración de B porque el punto D está a la misma distancia del centro de la polea que el punto B. Por eso el radio es el mismo y la aceleración, para el cálculo de la aceleración radial de D, vamos a utilizar rapidez al cuadrado partido radio. La rapidez de este punto D va a ser la misma que la rapidez de B. ¿Por qué? Porque se calcula a partir de esta ecuación. Y para los dos, omega es el mismo y el radio es el mismo. De tal manera que la aceleración radial, que es rapidez al cuadrado partido radio, va a ser la misma para P que para D. Y la aceleración tangencial, que es igual a R por alfa, también va a ser igual para D que para B. Por eso estoy tomando el radio de B en este caso. Acotación que debía haber hecho al principio, pero por eso es que lo estamos tomando así. Entonces, una vez tenemos, en este caso, nuestras dos aceleraciones, podemos calcular la magnitud. La magnitud en este caso sería 700, bueno, habíamos colocado primero la aceleración tangencial, realmente no tiene
importancia aquí el orden, pero vamos a seguir lo que habíamos planteado. 450 al cuadrado, que sería la aceleración tangencial, más la aceleración radial al cuadrado, que serían los 720. Esto nos daría a nosotros nuestra aceleración del punto D. En este caso, la aceleración para el punto D sería de 849 milímetros sobre segundo cuadrado. Nos solicita a nosotros la aceleración y bueno, la aceleración es una cantidad vectorial. Vamos a determinar también cuál es su dirección. La dirección la vamos a considerar nosotros de esta manera. De la forma que nosotros tenemos para el punto D en la figura anterior. La aceleración, en este caso tangencial, iría sobre el eje Y positivo. Y nuestra aceleración radial iría sobre el eje X positivo. Entonces nuestra aceleración resultante debería estar aquí. Debería estar en el primer cuadrante de nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, para encontrar la dirección de D, lo que vamos a hacer es, vamos a determinar cuál es el ángulo que forma el vector de aceleración de D respecto a la aceleración radial, es decir, respecto al eje X. En este caso se nos forma un triángulo rectángulo. El cateto opuesto al ángulo que queremos hallar va a ser la aceleración tangencial, el cateto adyacente va a ser la aceleración radial. Y podemos calcular nosotros que θ va a ser igual a tangente inversa de la aceleración tangencial dividido la aceleración radial. Sustituimos los datos y eso nos va a permitir a nosotros determinar el valor de θ. θ para nosotros sería, en este caso, 450 dividido 720. Lo que nos da un ángulo de 32 grados. Entonces nosotros podemos decir que para este caso la aceleración del punto D va a tener una magnitud, habíamos calculado la magnitud, vamos a ver la magnitud, 849, entonces sería 849 milímetros sobre segundo cuadrado a un ángulo de 32 grados. Y eso sería nuestra respuesta para el inciso C.